En este video vamos a resolver este circuito con el teorema de Norton. Yo soy Mar y esto es Opentrónica. El teorema de Norton establece que es posible simplificar cualquier circuito lineal sin importar cuán complejo sea a un circuito equivalente formado por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Al igual que con el teorema de Thevenin, todo en el circuito original, excepto la resistencia de carga, que es la resistencia de la cual queremos obtener datos como corriente, voltaje, potencia, etc., se ha reducido a un circuito equivalente que es más fácil de analizar. También son similares al teorema de Thevenin los pasos utilizados en el teorema de Norton para calcular la corriente de la fuente de Norton, IN, y la resistencia de Norton, RN. En este ejemplo vamos a obtener el voltaje, la intensidad y la potencia en la resistencia 2, la cual será nuestra resistencia de carga. Y vamos a reducir este circuito a un circuito como se muestra en esta figura. El primer paso que haremos para reducir este circuito a un circuito de Norton será calcular la resistencia de Norton, RN. Para calcular la resistencia de Norton, hacemos exactamente lo mismo que hicimos para calcular la resistencia de Thevenin. Si quieren recordar cómo hacer un circuito por medio del teorema de Thevenin, se los dejo en la descripción. Para esto, nosotros vamos a tomar el circuito original y vamos a eliminar la resistencia de carga. También vamos a eliminar las fuentes de alimentación, ya que recordemos que las fuentes de voltaje son reemplazadas por cables y las fuentes de corriente se reemplazan por interrupciones. En este caso solo tenemos fuentes de voltaje, así que simplemente las eliminaremos de nuestro circuito, quedándonos un circuito como el que les muestro a continuación, en el cual simplemente tenemos conectadas dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 3. Para reducir estas resistencias a una sola, simplemente vamos a sumarlas en paralelo. Y la fórmula para sumar dos resistencias en paralelo es la siguiente, según la ley de Ohm. Así que nuestra Rn es igual a R1 por R3 sobre R1 más R3. Sustituimos los valores de nuestras resistencias y tenemos que Rn es igual a 4 kΩ por 1 kΩ sobre 4 kΩ más 1 kΩ. Así que nuestra Rn es igual a 4 megaohms sobre 5 kiloohms. Finalmente obtenemos que esto es igual a 800 ohms u 0.8 kiloohms. Ahora que hemos obtenido el valor de nuestra Rn, vamos a obtener el valor de nuestra intensidad de Norton. Para obtener la corriente de Norton, vamos a colocar en lugar de nuestra resistencia de carga simplemente un cable directo o en corto. Y vamos a determinar la corriente resultante que pasa por este cable. Recordemos que este paso es exactamente opuesto al paso para encontrar el voltaje en el teorema de Thevenin, donde reemplazamos la resistencia de carga por una ruptura, o sea, un circuito abierto. De acuerdo al circuito que tenemos en este ejemplo, la corriente total a través del corto entre los puntos de conexión de la resistencia de carga es la suma entre estas dos corrientes, que llegan desde la resistencia 1 y desde la resistencia 3. Y la corriente que pasa a través de R1 se da estrictamente en función del voltaje de V1. Así que la intensidad en la resistencia 1 es igual al voltaje que pasa por la resistencia 1 sobre el valor de esta resistencia, y la intensidad que pasa por la resistencia 2 es igual al voltaje que pasa por esta sobre el valor de esta misma. Así que la intensidad de Norton es igual a los 28 volts sobre 4 kiloohms más 7 volts sobre 1 kiloohm. Y N es igual entonces a 7 miliamperes más 7 miliamperes. Así que finalmente obtenemos que IN es igual a 14 miliamperes. Y ahora sustituimos estos valores de Rn e IN en nuestro circuito equivalente de Norton. Así obtenemos el siguiente circuito, en donde conectamos la intensidad de Norton y la resistencia de Norton a nuestra resistencia de carga, que como ya dije antes, en este caso es nuestra resistencia 2,
que tiene un valor de 2 kiloohms. Y ahora que hemos obtenido nuestro circuito de Norton, ya podemos obtener los valores de voltaje, intensidad y potencia en nuestra resistencia 2. Lo primero que obtendremos de nuestra resistencia de carga será nuestra intensidad. Si observamos este circuito, podemos observar que para obtener la intensidad en la resistencia 2, podemos utilizar las fórmulas de divisor de corriente, que son las que les muestro en esta imagen. Si quieren saber más de cómo se llega a estas fórmulas de divisor de corriente, pueden visitar la página que les dejaré en la descripción, la cual no es una página que tenga nada que ver con este canal. Sin embargo, me pareció que explican bien las fórmulas de divisor de corriente. Y si quieren un video en donde les explique mejor cómo se obtienen, pueden ponerlo en los comentarios y podemos realizarlo. Entonces, para obtener la intensidad en la resistencia 2, esto es igual a la intensidad de nuestra fuente por la resistencia de Norton sobre la resistencia de Norton más el valor de la resistencia de carga. Así que intensidad en la resistencia 2 es igual a los 14 mA por 800 ohms sobre 800 ohms más 2 kiloohms. Así que finalmente obtenemos que la intensidad de nuestra resistencia 2 es igual a 4 mA. Y ahora que obtuvimos el valor de la intensidad en la resistencia 2, nos será muchísimo más fácil obtener los valores de voltaje y potencia. Utilizando la ley de Ohm, sabemos que el voltaje en nuestra resistencia 2 es igual a la intensidad que pasa por esta por el valor de esta resistencia. Así que el voltaje en nuestra resistencia 2 es igual a 4 mA por 2 kiloohms. Así finalmente obtenemos que el voltaje en la resistencia 2 es igual a 8 volts. Y por último obtenemos el valor de la potencia en esta resistencia. Potencia en la resistencia 2 es igual al voltaje por la intensidad. Así que la potencia en nuestra resistencia 2 es igual a 8 volts por 4 mA. Finalmente obtenemos que potencia en la resistencia 2 es igual a 32 miliwatts. Y para comprobar si estos datos son correctos, vamos a hacer la simulación en la página que he comentado en anteriores videos, para comprobar que efectivamente los datos obtenidos por la simulación son idénticos a los obtenidos con el teorema de Norton. Y de esta forma tan sencilla hemos obtenido todos los valores de nuestra resistencia 2 utilizando el teorema de Norton. Espero les haya gustado y servido este video. Si fue así, por favor, piquen al botón de me gusta. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!